con el auspicio del Grupo Digama. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana tenemos entrevistas muy interesantes. Por ejemplo, Felipe Cantuarias. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Y vamos a hablar sobre todo este tema del gas con Bolivia, que si se van a dar algunos de las alianzas que se están hablando últimamente en medios, qué es lo que está pasando. Claro. Y además, bueno, nuestro sector petróleo, nuestro sector hidrocarburo en general, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Porque no estamos siendo muy eficientes en el tema, ¿no? Sí, además, como siempre indica Jorge, tratamos en el programa de compensar las opiniones. La semana pasada tuvimos al viceministro de Hidrocarburos y ahora al protagonista por el lado privado de lo que es la posición empresarial frente a este importante sector de la economía. También vamos a conversar con Óscar Schiappa Pietra, experto en prevención de conflictos, y un planteamiento que resulta sugerente respecto a la posibilidad de aplicar los NEC, que son esta fórmula que, por ejemplo, está aplicando Juegos Panamericanos con tanto éxito. Así es. Tras la pausa, entonces, venimos con estas importantes entrevistas. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Participa en la Feria Minera y en la rueda de negocios más importantes del Perú. Minpro 2019. Resultados garantizados al 100% gracias a la presencia de más de 20 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y de reforzar alianzas comerciales. Si eres proveedor del sector minero o deseas hacerlo, tu mejor inversión está en Minpro 2019. Adquiere tu stand. Más información en minproperú.com. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias. Señor Cantuarias, bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias, Jorge, Óscar, por la invitación, y aprovecho para felicitarlos. Este es uno de los pocos espacios donde hay la oportunidad de hablar de políticas a largo plazo y ver el futuro del país, ¿no? Muchas gracias. Bien, yo quería ir un poco directo al grano, como se dice. Hace poco, recientemente, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Francisco Ismones, anunció la importación de hidrocarburos desde Bolivia, ¿no? Ahora, este programa trata de ser apolítico, aunque la política está metida en todo. Tratamos de aportar al tema técnico y hablar de las cosas que ustedes han anunciado en cierta forma su opinión en que no debería ser de esa manera, esa importación. ¿En qué se basan en esta apreciación? Bueno, lo primero es que el Perú, gracias a Dios, tiene reservas importantes de petróleo y gas. Reservas que el día de hoy no se ponen en valor por la falta de competitividad regulatoria y de clima de negocios que imposibilita que las principales empresas de petróleo y gas estén presentes en nuestro país. Entonces, a diferencia de otros países que sí necesitan importar sus combustibles y también el gas para generación de energía, nosotros en el Perú tenemos la bendición que tenemos los recursos naturales. Está demostrado que el Perú tiene reservas probadas en petróleo que permitirían lograr la autosostenibilidad en términos de producción de combustibles. Hoy el Perú consume alrededor de 250.000 barriles diarios de petróleo para la producción de gasolinas. Nosotros solamente producimos 50.000, es decir, importamos 200.000 barriles diarios y podemos lograr producir 250.000 barriles. Que son algo de 15.000 millones de soles anuales, que no es son poca más cosa, de 5.000 millones de dólares. Solamente, Jorge, para terminar la idea, está demostrado que lo tenemos, ¿ok? A nivel, el segundo punto es que en los últimos años, desgraciadamente, debido a que nuestro marco de competitividad está totalmente desfasado con la región con los que competimos. Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, todos han actualizado su marco de competitividad para hacerse más atractivos por el hecho no solamente que bajó el precio del crudo a nivel internacional, sino el hecho de que varios de los países necesitaban atraer inversión para poner en valor sus reservas. El Perú se ha quedado totalmente atrás. Entonces el Perú no tiene ninguna empresa de lo que se llama major operando en el Perú, no tenemos inversión en exploración. Jorge, tú sabes muy bien esto por el tema de minería. Si no exploras, no descubres, y si no descubres, no tienes cómo poner en valor. Y no es atractivo. Como... Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos reservas en petróleo que podemos poner en valor rápidamente.
Si se aprobase la ley orgánica de hidrocarburos, se extraban 5.000 millones de dólares inmediatos, que son las reservas que ya están en los lotes que están por vencer. Y adicionalmente 21.000 millones de dólares en inversión en hidrocarburos, que nos permitiría prácticamente lograr la producción de los 250.000 barriles diarios que necesitamos en los próximos 5 a 7 años. ¿Qué pasa con el gas? Con el gas, Jorge, tenemos reservas suficientes hasta el 2023, 2024, pero ahí comienzan a declinar. No tenemos nuevos descubrimientos de gas natural. Entonces, si queremos implementar una política de masificación del gas natural como el mecanismo de energía limpia, más importante y barata, necesitamos nuevas reservas. Pero si no se explora, no vamos a poder descubrir nuevas reservas y no le vamos a poder dar a nuestro país la seguridad energética que requerimos. Pero a ver, para ordenarnos, en el tema del gas, la importación de gas desde Bolivia estaría bien entonces. A ver, lo que nosotros hemos mencionado y se nos ha aclarado es que primero no hay la voluntad de importar gas de Bolivia. Lo que ha ocurrido es que en el caso de Puno específicamente, como Puno todavía no tiene acceso al gas natural y el GLP que llega es muy caro, hay la alternativa de poder utilizar el gas que viene de Bolivia para tener una fuente más barata de energía. Distinto es el caso de la importación del tema del gas, porque recordemos que para toda la zona sur de nuestro país hay el famoso proyecto de 7 regiones, que tiene como objetivo el proceso de masificación del gas natural en esas 7 regiones. Ese proyecto importante no considera la importación de gas, sino la utilización de gas peruano, del gas de camisea, ¿ok? Que se vería complementado luego con el gasoducto, que es otra obra de infraestructura fundamental. Entonces, en el caso, se ha generado una confusión con el tema de la reunión con Bolivia, pensando que lo que quería hacer era importar gas. Ya se nos ha aclarado que no es así. Nosotros saludamos la posición del gobierno, en el sentido de que realmente la prioridad es poner en valor nuestro gas, en beneficio de toda nuestra sociedad, y luego ver de qué resolver el tema de Puno. Nosotros hemos venido ya de reuniones con el Ministerio de Energía y Minas, donde le estamos bien dando alternativas para que en el corto plazo podamos tener un GLP más barato en Puno y buscar segundo mecanismo para poner acceso a las poblaciones del sur del país un gas natural que sea más barato. Entonces, eso es lo que se viene trabajando. Lo que sí nos hemos dicho nosotros al gobierno es que la prioridad tiene que ser poner en valor nuestras reservas de petróleo y gas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso está pendiente todavía de aprobación. La Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es la que permitiría la inversión en exploración, en gas y petróleo, y la puesta en valor de las reservas probadas, está todavía entrampada en el Poder Ejecutivo. Tiene que regresar al Congreso. Entonces, nuestro pedido ha sido ese. Y creemos, nosotros miramos siempre el tema con mucho optimismo. Porque creo que tiene que ser así. De hecho, si tú hablas con cualquier empresa del sector, todo el mundo va a estar muy resignado y muy frustrado. Mi rol como presidente es seguir siendo optimista, seguir construyendo confianza, y nosotros le hemos dicho que sí confiamos, porque están dadas las condiciones, que la Ley Orgánica de Hidrocarburos se va a aprobar. Y esa Ley Orgánica de Hidrocarburos contiene varias cosas, pero dos normas o artículos fundamentales que permiten recuperar la competitividad. Uno, que extiende los plazos de los contratos, ¿ya? Y esto es bien importante. Ustedes entienden muy bien esto. No se puede apalancar dinero si es que tienes 2 años, 3 años. Te explico, tú tienes 6 o 7 lotes el día de hoy que están en su etapa final. Se vence el plazo. Entonces, si tú haces una inversión para poner en valor esas reservas, nunca vas a poder recuperarla porque el plazo de recuperación es mayor que el plazo en que queda tu contrato. Así es. Entonces, tú tienes temas como, por ejemplo, lote 8, que dice, me quedan 4 años de contrato, si invierto 500 millones de dólares para poder extraer las reservas, el plazo de recuperación son 10 años, entonces no me es económicamente viable. Pero si extiendo el plazo del contrato, solamente con la extensión del plazo del contrato, para igualar el plazo del contrato de petróleo con gas, se hace económicamente viable y esas reservas que el día de hoy están enterradas se ponen en valor de manera inmediata. ¿Cuál es la segunda contribución? Y el segundo componente fundamental de la ley es que permite que efectivamente Perú Petro, que es el organismo promotor de la inversión en hidrocarburos, pueda sentarse en la mesa con los inversionistas y pueda determinar las condiciones económicas de cada lote para establecer cuál es el sistema de regalías que sea más efectivo para poner en valor esas reservas. Entonces, esas son las dos, llamémosle, regulaciones principales que han implementado los demás países de la región. A ver, yendo al gas y hablando de la seguridad energética, hablando de los ductos. A ver, en resumen, el Perú tiene un oleoducto, ¿no? Hace 40 años, que es el que transporta, pero que está interrumpido, está viejo, obsoleto, hay que rehacerlo, qué sé yo. Y tiene el gasoducto de Camisea, que recordaremos además en esas épocas también le hicieron juicio durante 10 años a todos los ministros que hicieron. ¿Y qué sería el Perú sin Camisea? ¿Qué sería? Es decir, 2/3 partes de la energía viene de ahí. Pero bueno, el 2014 se licitó contra viento y marea el gasoducto sur peruano. Después, obviamente, ganó Odebrecht, escándalo, y Odebrecht no consiguió el dinero y tuvo que devolverlo. Pero de ahí han pasado ya 3 años, 4,
y no hay ninguna novedad sobre el gasoducto. Estamos hablando de una inversión de más de 7.000 millones de dólares que movería un punto el PBI, pero que más importante aún, obviamente multiplicaría la explotación y la distribución de gas en el Perú. ¿Qué están pidiendo ustedes al gobierno específicamente de Martín Vizcarra que haga ahora que no se ha hecho en estos últimos años? Porque parece que hay mucha desidia. Porque además, para terminar, al escucharte, básicamente lo que uno diría es, ok, falta decisión política. Sí, a ver, también hay que poner un tema en perspectiva. El gobierno del presidente Vizcarra tiene recién menos de un año, entonces hay que darle también la oportunidad de que pueda entender las cosas. Lo cierto está en que en el caso de petróleo, el oleoducto es un activo estratégico, porque el oleoducto te permite lograr transportar el crudo de la selva y ese crudo puede ser íntegramente comprado por Petroperú. Una de las cosas súper interesantes en el caso de la producción de petróleo es que la demanda está. La demanda es Petroperú, que importa 200.000 barriles. Bueno, miento, porque también está Repsol. Pero es un buen comprador. 100.000 barriles es un buen diarios. comprador. Claro, está la demanda. Además tiene el apetito. Tú hablas con el gerente general de Petroperú y él te dice, yo soy el principal promotor del desarrollo de la industria petrolera en el Perú, porque por cada barril que nosotros compramos localmente nos ahorramos entre 1 a 2 dólares del barril importado. Además que se generan canon, regalías, empleo. Así es. Y además no hay mejor forma de proteger el oleoducto, que como ustedes saben ha sido sujeto de muchos sabotajes, que la propia población. Si la población siente que efectivamente el oleoducto termina siendo un activo importante para el país que le genera beneficios, lo van a cuidar. Entonces, el oleoducto es absolutamente necesario. Ese proyecto de modernización y ampliación del oleoducto, que ya está prácticamente definido, se financiaría por medio de la inversión privada. No le costaría ni un centavo al Estado. Y es absolutamente estratégico. Ese es un primer punto que sí le hemos mencionado al gobierno, que hemos tenido receptividad y que estamos confiados de que efectivamente va a ser uno de los proyectos que va a salir adelante este año 2019. Pero como tú has muy bien mencionado, Oscar, para que este modelo de transporte de ductos funcione, lo primero que necesitas es una tarifa barata. Entonces, primero, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, primero necesitas una tarifa barata para incentivar la producción de crudo, para que se pueda transportar de manera barata y sea competitivo. Y eso ya está en el modelo de Techín. Ahora, si vamos al caso del gas, una política de masificación del gas. Siempre preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el modelo peruano y el modelo boliviano? Ambos tenemos, gracias a Dios, gas natural. ¿Cuál ha sido la diferencia sustancial? El modelo de masificación del gas natural en Bolivia, que llega a 4,5 millones de hogares y a las principales industrias, se basó en la premisa de la necesidad de un transporte barato, para que el gas natural sea competitivo. En cambio, en el Perú, el modelo de masificación del gas se basa en lo que se llama la distribución virtual. La distribución virtual es por transporte de camiones. Absurdo, pues. Entonces, el costo de transporte, el costo de flete es muy alto. Y es contaminador, Entonces, etcétera. al final no lo hace suficientemente competitivo. Entonces, en realidad lo que estamos nosotros viendo es que la inversión en ductos, en la infraestructura de ductos, es fundamental. No solamente el gasoducto del sur, sino necesitas todos los poliductos que permitan poner el gas de Camisea en la zona sur del país para que llegue el gas natural de manera barata al sur. Te agradecemos y esperamos, creo que tenemos muchos temas por tocar, es un tema largo y nos gustaría invitarte en otra oportunidad para ver qué avances tenemos con respecto a las decisiones del gobierno sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, Jorge, Oscar, por Encantado. la oportunidad. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Bien, nos encontramos con Óscar Chiapa Pietra, experto en prevención de conflictos. ¿Cómo está, don Óscar? ¿Qué tal? Mucho gusto, Jorge. Gracias. Un tema que venimos trabajando, conversando acá en el programa es el tema de los conflictos sociales e invitamos constantemente a diversas personas que están dentro del trabajo diario de los conflictos sociales para ver siempre los aportes hacia mejorar eso, que es un tema muy complicado en el Perú con respecto al desarrollo de la minería. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en el Perú con el tema de conflictos sociales? ¿Estamos mejorando, empeorando? Igual, ¿qué está pasando?
Bueno, yo creo que hay distintas dimensiones. Una de ellas es que en general abordamos todos los temas relacionados con los conflictos y con el desarrollo social en las zonas de actividad extractiva, con visiones demasiado empíricas, donde faltan elementos analíticos. ¿Por qué, por ejemplo, disminuyen los conflictos sociales cuando los precios de los minerales caen en el mercado internacional? Esas son cuestiones respecto a las cuales tendríamos que estar teniendo explicaciones. Ahora hay mucho menos conflictos porque los precios han caído. Típicamente hemos tenido esa etapa de altísima conflictividad coincidiendo con el superciclo de precios de minerales. En segundo lugar, hay una cantidad grande de temas institucionales. En lo que se refiere a inversión social, no existe una estrategia común concertada con las poblaciones locales en función de la cual los recursos invierten. Las empresas invierten sus propios recursos, el Estado a través del canon y otros mecanismos invierte desperdigadamente recursos y en general hay una altísima ineficiencia, no hay una visión de desarrollo que preceda la inversión. Además, creo que es muy importante entender que las actividades extractivas son extraordinariamente disruptivas en términos de las condiciones de vida en el entorno local. Eso significa que las poblaciones ven cambiar de modo muy radical las condiciones de vida tradicionales y no ven beneficios que tardan en llegar 8, 10, 12 años antes que el canon empiece a hacerse efectivo, y eso todavía si es que las autoridades locales y regionales son honestas. Ahí llegamos a un tema, Óscar, que es la razón principal por la que te invitamos hoy al programa con Jorge. Y es que hemos escuchado en este programa muchas veces a expertos hablar del análisis, efectivamente, pero todo se reduce al final al tema de que la gente no siente, no ve, no toca el beneficio, por ejemplo, en la producción minera, petrolera o energética. Y ahí lo que queríamos era que tú que eres un analista y experto, y además con visión internacional, que nos digas qué de nuevo podemos plantear para lograr que el desarrollo o, por ejemplo, el tan mentado adelanto social llegue a cristalizarse, que la ayuda no se quede a la mitad de camino. ¿Cuáles son las fórmulas o la fórmula que se puede echar a andar? Claro, en primer lugar se requiere un proceso de planeamiento estratégico del desarrollo territorial concertado con las propias poblaciones que van a ser beneficiadas y afectadas por la actividad extractiva. Esa es una cuestión fundamental. En función de eso, muy temprano en el proceso, ya desde las etapas de exploración, con fuerte intervención del Estado, es necesario empezar a invertir para cambiar sustancialmente las condiciones de vida de la población, para mejorarlas y para además generar una percepción positiva de que los cambios que se empiezan a vislumbrar efectivamente van a ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población. En eso han habido iniciativas como, por ejemplo, el adelanto social minero, lamentablemente implementada con muy poca creatividad. Eso debiera ser algo muchísimo más sistemático, de mucho mayor cantidad de recursos y no manejado burocráticamente desde el Ministerio de Energía y Minas, sino nuevamente concertado con los actores locales para definir prioridades desde el primer momento. Ahora, el gobierno, esto ya lo sabemos porque hemos analizado muchas veces aquí en el programa el tema social, pero el gobierno debería tener un equipo más grande de gente para que pueda ayudar a las poblaciones, no solamente a entender la importancia del proyecto que venga, sino a hacer cumplir también a la empresa minera y que el pueblo se sienta representado como debe ser por el gobierno. Porque muchas veces hemos satanizado a empresas mineras diciendo que cómo es posible que se encarguen de la labor del gobierno, pero resulta que el gobierno nunca se sentó a la mesa y la empresa minera dice, bueno, yo no quiero ser gobierno, detesto ser gobierno, pero voy a tener que ser gobierno, ¿no? En muchos casos hasta construyendo postas y haciendo un montón de cosas que en verdad debería hacerla el gobierno con los recursos que está haciendo este negocio dentro de las zonas.
Así es, en efecto. Toda la gestión social en el sector extractivo desde parte del Estado está a cargo de simplemente una dirección general en el Ministerio de Energía y Minas, que además tiene una orientación absolutamente reactiva. Es decir, básicamente interviene cuando el conflicto ya se suscitó, cuando la carretera está cerrada, cuando se han parado las operaciones, se instalan apuradamente estas mesas de negociaciones donde se toman acuerdos que muchas veces ni siquiera se implementan. Pues tenemos un ejemplo, disculpe que te interrumpa, Sí. tenemos un ejemplo, por ejemplo, la Sociedad de Minería, de Petróleo, Sociedad Nacional de Petróleo y Minería, ha lanzado una campaña en la cual son las casas, unas pequeñas casas donde son una suerte de museos, donde van dando explicaciones, donde cada parte de cuando comience el proyecto, cómo va a ser, ¿no? Eso debería hacerlo el ministerio, debería hacerlo el gobierno, claro. No estamos diciendo que este ministro, no, nadie lo ha hecho nunca, ¿no? Pero deberían haber estos equipos de comunicación, que es lo que realmente nos falta en todo el Perú, ¿no? Sin ninguna duda, es comunicación, es de ayudar a cambiar y moldear las percepciones de las poblaciones locales, pero es acompañar la realidad con transformaciones positivas, porque no es simplemente una cuestión publicitaria, si es que la realidad diaria a la gente le sigue dictando que lo que hay es simplemente un deterioro de sus condiciones de vida sin beneficios. Al lado de eso, lo que hay que cambiar son las modalidades de contratación. Hay toda esa modalidad que está siendo extremadamente exitosa para los panamericanos, los llamados New Engineering Contracts, que debieran estar siendo utilizados de modo masivo en zonas de actividades extractivas, a partir de esas estrategias concertadas, encargando a un único proveedor la realización de todo un conjunto de intervenciones para entregar resultados ya acabados, con lo cual los procesos de contrataciones, de adquisiciones se simplifican grandemente y se evitan tremendas situaciones de corrupción que conocemos. Para entender, este punto es súper interesante y antes que nos gane el tiempo. En los Panamericanos se ha echado a andar una fórmula con Carlos Neuhaus a la cabeza, muy interesante y exitosa efectivamente, que es darle un llave en mano, ¿no? Además concertado con el gobierno inglés en este caso, y que se haga cargo de todos los proyectos definidos. Y se está realizando en el tiempo récord, cero corrupción. Tú estás proponiendo que esto se pueda llevar adelante, por ejemplo, para echar a andar el desarrollo de la infraestructura, etcétera, en zonas como las de Quellaveco, en Moquegua, o de Cajamarca, en Michiquillay. ¿Tú crees que eso puede funcionar y que puede evitar y prevenir conflictos? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, vemos cómo la ejecución de la infraestructura para los panamericanos en un lapso de tiempo cortísimo y con enorme eficiencia se viene realizando, versus el escenario que conocemos donde, por supuesto, las autoridades locales quieren ellos, a través de la contratación directa, tener a su cargo la ejecución de proyectos que nunca acaban de y que no son transparentes, además. Que no son transparentes, que tienen una cantidad grande de ineficiencias. Esta modalidad ha probado a nivel internacional ser sumamente eficiente. Al lado de eso tenemos también lo que es la reforma del régimen de fideicomisos. Es sorprendente que en el Perú se utilice tan poco la institución del fideicomiso para justamente iniciativas de desarrollo social. Se le podría encargar a un ente de fideicomiso a través del New Engineering Contract, por ejemplo, la responsabilidad de ejecutar toda una cantidad grande de intervenciones en salud, en educación, en infraestructura vial, en desarrollo productivo y entregar resultados, de tal manera que el rol de las autoridades locales, de las poblaciones locales, de las empresas mineras y del Estado sea el de supervisar, el de exigir resultados. Esto ha funcionado a nivel internacional, puede funcionar en el Perú, tenemos que ser mucho más creativos y tenemos la institucionalidad de gestión social en el Ministerio de Energía y Minas, tenemos que cambiarla. Eso debiera ser un ministerio cuya función principal sea la de liderar una intervención proactiva del Estado y no pues el rol de bomberos que típicamente cumple. Bien, Óscar, muchas gracias por estar en el programa. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos gustaría tenerte en otra oportunidad. Y bueno, están hechas las propuestas. Y creo que el gobierno siempre sabemos que ve este programa y que seguramente ha tomado nota y
esperamos siempre contribuir con nuevas alternativas para solucionar el desarrollo del sector minero peruano. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Bien, a continuación, acompáñenos al bloque de proveedores mineros del Perú. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Olga Manrique, gerente de ventas de Industrias Manrique, y el ingeniero Humberto Manrique, gerente de operaciones de Industrias Manrique. ¿Están bien los puestos, no? Sí. Gracias por venir. Bueno, conocemos a Industrias Manrique ya de hace muchos años, una labor importante que se realiza en el sector. Pero cuéntenos un poco, doña Olga, de la historia. Cuéntenos de la historia de Industrias Manrique. Bueno, Industrias Manrique nace en la ciudad de Huancayo en el año 1976, fabricando zapatos de niños. Bueno, yo soy origen de un pueblo de Jauja que se llama Julcán. Ahí nace todo. Es un pueblo, el oficio principal es hacer zapatos. Entonces, por ende, yo tenía la sangre de zapatera. Me casé con un estudiante de arquitecto y el arquitecto hace que le gusta hacer los zapatos. Cogimos la raíz de mi origen, ¿no? Bueno, empezamos el zapato de niño. Luego hicimos zapatos casuales, pero pasan los tiempos y vemos que teníamos que hacer algo mejor y algo bueno. ¿Cuál es el de calzar a un trabajador minero? Industrial. Con todo lo que esto conlleva en la dificultad, digamos, ¿no? Así es. Y el riesgo, sobre todo. Así es, ¿no? Es un riesgo, entonces yo le estoy hablando de los años 80, ¿no? Que claro, el Perú era diferente. El Perú era diferente con todo ese aspecto, pero aún así apostamos por hacer zapatos de seguridad industrial. Pero para eso mi esposo trabajó en una empresa que hacía ya zapatos para Centromín. ¿No? Okay. Entró a trabajar como empleado, era maquinista. Ahí aprendió y luego él estudia, por aquellos tiempos era correspondencia, en un instituto italiano, Arsutoria. Ahí aprende diseño, cómo se debe fabricar realmente un zapato de seguridad que sea bueno, que no le... ¿no? En mi pueblo hacían con clavo, enchinchado, le decían. Pero eso con el tiempo, con el uso, se perforaba la suela y molestaba los pies. Claro. Pero mi esposo aprende, estudia, que el zapato tiene que ser el armado de diferente manera. Y este método, tipo bata, que decían, ¿no? Pero bata, ¿de dónde era? Bata es de la cuna del país de Checoslovaquia. Así es. Entonces, él agarra esa tecnología y empieza a hacer los zapatos armados, cosidos, que ya no molesta y la cual tiene mayor durabilidad, mayor confort. Y bueno, así pasaron los años hasta que ahora hemos avanzado, tratamos de servir a los mineros con tecnología, pero para ello ya no trabajamos yo y mi esposo. También se han incursionado mis hijos. Claro, y es un equipo de gente ya muy grande. Ya somos un equipo. Pero tienen además una fábrica, ¿no? Tenemos la fábrica. Claro. Tenemos la fábrica que está en Ventanilla, en la zona industrial Pachacútec. ¿Y cuánto producen de zapatos mineros al día? Producimos 1.900 pares actualmente. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Diario? Diario. Wow. Diario, sí. Wow. Hacemos en 3 sistemas, ¿no? El sistema Goodyear, que ese es el origen, es el original. Luego viene el sistema de inyección directa de poliuretano y el vulcanizado, que también es de caucho. El Goodyear y el vulcanizado son de origen checo, con maquinaria checa, ¿no? Y ya el inyectado, ahí nos hemos puesto en marcha cuando asistimos a ferias grandes, tales de FIMEC en Italia, en Brasil. Vimos cómo era una inyectora y vimos con qué facilidad se podía hacer un zapato. Lo han ido desarrollando ustedes. Lo hemos ido desarrollando y trajimos al Perú en el 2001
esa tecnología. Fuimos los primeros en traer esa tecnología de inyección directa cuando el peruano todavía no conocía el zapato poliuretano. Increíble historia, doña Olga. Humberto, cuéntanos un poco, ustedes ya son la segunda generación, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ustedes han desarrollado las estrategias. O sea, supongo que ustedes ya entran en una etapa un poco más de fábrica, también de vender y de tener estrategias más grandes, ¿no? Desafíos más grandes. Exacto, sí, mire, nosotros lo primero que hemos hecho es ordenar un poco, porque la fabricación era un poco artesanal allá en 2003, 2004, ¿no? Claro. Pero sí hemos incrementado la producción a través de nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, a nivel de estratégico, nuestra idea es incursionar más en el sector minero, incursionar más o exportar un poco, internacionalizar el producto también, ¿no? Estamos tratando de llegar a otros mercados. Pues el sector minero peruano les va muy bien, ¿no? Son reconocidos como un buen calzado para el sector minero. Sí, gracias a Dios, a nivel de minería hemos desarrollado un calzado ideal para la minería peruana. Con conocimiento, con toda esa historia, con conocimiento de la geografía peruana, ¿no? Sí, le comento. Nosotros, gracias a un cofinanciamiento con Innovate Perú, ganamos 2 proyectos. Un proyecto fue un calzado tecnificado para zonas de extremo frío y extremo calor. Entonces, ahí es donde nosotros desarrollamos un calzado ideal para la minería. ¿Cómo? Partiendo desde la base, que es la horma, ¿no? La horma es la medida tridimensional del pie, ¿no? Nosotros hemos digitalizado 500 pies en diferentes empresas y hemos tenido las medidas antropométricas propias del pie peruano, porque la idea es que el calzado se adapte al pie, y no que el pie se adapte al calzado. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta horma y hemos incorporado elementos técnicos, por ejemplo, punteras, ¿no? Una puntera ya no se utiliza tanto la puntera de acero, ahora se utiliza una puntera de composite, que es un material que resiste igual que el acero, pero tiene las bondades de confort, es más liviano, no transmite frío ni calor, es aislante eléctrico, ¿no? La palmilla antiperforante de un material que se hace de fibras de Kevlar, el mismo que se utiliza en los chalecos antibalas, pero es desarrollado especial para calzado, soporta los 1200 newtons, es decir, una persona con una carga de 120 kilos pisa un clavo y la penetración es 0, ¿no? Entonces, realmente la tecnología para proteger al trabajador se ha desarrollado mucho. Ok, doña Olga y Humberto, muchísimas gracias por haber venido al programa. Este es una empresa que es un orgullo para el Perú, ¿no? Desde la hija de un trabajador minero de hace muchos años, cómo se han ido especializando al punto de tener una bota, un calzado que realmente tenga hasta la horma de un calzado peruano. Y los felicito por la labor que además está entrando a otra generación, que seguramente con los estudios y todo le van a dar un empuje de exportación que va a hacer que sea un desarrollo importante como proveedor minero. Muchas gracias. Y encantados de poderlos apoyar con nuestro grupo, el Grupo Digama. Muchas gracias. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. A continuación, acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Como institución líder del sector minero, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. En ese marco, el 31 de enero se inauguró el ciclo de conferencias de los Jueves Mineros en Lima, Cajamarca y Cusco, exposiciones técnicas que se ofrecen en 11 regiones durante todo el año. Del mismo modo, los días 15 y 16 de febrero se dictará el curso Administración de Contratos en Proyectos Mineros, a cargo del MBA Alejandro Espejo. No deje de participar en ProExplo 2019, la reunión de exploradores por excelencia de Latinoamérica, que se realizará del 20 al 22 de mayo en Lima. Descargue la aplicación en Play Store o iOS e inscríbase en línea. Igualmente, los esperamos en Perumin 34ª Convención Minera en Arequipa, del 16 al 20 de septiembre. Más información de estas actividades de primer nivel en nuestra web del Instituto, iimp.org.pe. Bien, llegando al final del programa, Óscar, el tema que nos viene que vino a conversar con nosotros Felipe Cantuarias,
importante, interesante lo que está haciendo la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? Pero sobre todo creemos que es importante que haya este trabajo en equipo entre esta sociedad y sus representantes y entre el gobierno. No para que hablen a puertas cerradas ni escondidas, claro. No. Simplemente las cosas tienen que salir bien. No puede ser que tengamos una ley de hidrocarburos que es una vergüenza, ¿no? Que fue, además que lo peor es que fue pionera hace muchísimos años, y que un país que tiene petróleo, ¿no? Realmente seamos tan ineficientes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo bueno de Felipe es que al final hace críticas, etcétera, pero termina con un mensaje de optimismo, ¿no es cierto? Y eso es lo que deben hacer los buenos empresarios. También estuvo con nosotros Óscar Schiappa Pietra, experto en prevención de conflictos, para hablarnos de algo que es una novedad, porque siempre el dinero del canon, todo se queda en el camino, y entonces la idea de echar a andar los NEC, que así se llaman, que es suerte de llave en mano, como en los Panamericanos, resulta interesante y para el análisis. Así es. Hablando justamente de temas interesantes, viene el gran evento de la minería, la feria, el encuentro de mineros y proveedores MINPRO 2019. Usted toma un stand y tiene automáticamente acceso a la rueda de negocios minera más importante del Perú. Adelante, Alfredo, con la información. Gracias, Jorge. MINPRO 2019, la rueda de negocios minera más importante del Perú. Presidido por Roque Benavides, presidente de la CONFIEP y de Buenaventura, del 25 al 26 de junio del 2019 en el Westin Hotel. Más información en www.minproperú.com. Adelante, Óscar. Gracias, Alfredo. A mí me toca, como siempre, al final del programa recomendar de manera especial a los empresarios que quieran hacer buenos negocios con el sector minero, anunciar en la que es sin duda la mejor revista, su nombre, Rumbo Minero. Bien, muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Encantado, siempre. Decirles siempre que lo importante de lo que queremos transmitir con el programa tanto Rumbo Minero como Perú Construye es hablar de las noticias que son importantes para el Perú. Dejémonos ya de tanta politiquería y empezar a hablar de los temas que tocan los bolsillos de los peruanos. La minería, la infraestructura, ese es el desarrollo que necesita el Perú. Pongámonos de acuerdo para lanzar este país a niveles mucho más altos con respecto a las inversiones y de esta manera luchar contra la pobreza. No puede ser que en nuestro país tengamos todavía una pobreza extrema tan grande. Y eso lo podemos hacer con los recursos que podemos extraer de la tierra. Totalmente de acuerdo, y como decimos acá, con el 1% del territorio nacional ocupado por la actividad minera, tenemos el 70% de las exportaciones aseguradas. Imagínense ustedes si creciera medio punto, aunque sea ese porcentaje. Así es. Los invito entonces a continuación para hablar de infraestructura y la problemática de solución ante esto a Perú Construye. En lo que es minería, muchas gracias y los esperamos, no se olviden, los sábados y domingos a las 12 del día aquí por ATV+. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com.